nuestras vidas, aclarará en nuestras vidas. Ese es el gran poder del Señor, ¿sí? Así que bueno, agradecidos entonces en esta mañana de poder estar acá, agradecidos de poder participar una vez más de la Santa Cena, ¿sí? ¿Se acuerda que el Señor dijo: haced esto en memoria de mí? Que no se nos olvidara el para qué. ¿Somos fáciles de olvidar cosas? Los seres humanos somos olvidadizos. Entonces, la Santa Cena nos recuerda el pacto, ¿cierto? La Santa Cena nos recuerda el pacto. Háganme acordar, hablando de acordarse, quiero cambiar la contraseña porque me lleva mucho tiempo ponerla. Ahí está. A ver si ahí le dimos. Ahí le dimos. Tenemos que recordar el pacto, el para qué el pacto, por qué el sacrificio de Cristo. Es fácil de olvidar y yo quiero que podamos ver en esta mañana que con qué facilidad a veces perdemos el norte que el Señor nos venía trazando, ¿sí? Por más que lo sepamos, por ahí suceden cosas que hacen de que nosotros podamos llegar a olvidar. Entonces yo quiero hablarle en esta mañana de la voz del pacto, ¿sí? Más allá de que el Señor dijo cosas, hubo una voz que se emitió cuando sirvió la Santa Cena. Hay un montón de cosas que emiten voz, ¿sí? Son actos que emiten voz, aún sin hablar. Los actos mismos emiten voz. Y nosotros tenemos que aprender, dicen las Escrituras, a discernir las voces, ¿sí? Tenemos que discernir voz, tenemos que aprender a tener una voz, ¿sí? Tenemos que aprender a hablar como el Señor habla, claro. Entonces tenemos que discernir voz para poder tener también nosotros una voz, ¿sí? Entonces yo quiero hablarle porque hay una voz en el pacto, por eso vamos a recordar la Santa Cena ahora. Y vamos a ver de dónde salimos. A ver, mire, vamos a salir de Hebreos 12. A ver, ahí está. Fíjese cómo dice ahí. Dice a Jesús, dice que nos hemos arrimado, así como nos estamos arrimando al trono de la gracia, nos estamos arrimando a varias cosas, una al monte de Sión, dice ahí en el contexto, y nos estamos arrimando, dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, ¿sí? Hay una voz en la sangre, ¿sí? Hay una voz en la vida de Jesús, hay una voz y tenemos que aprender a entenderla porque tenemos que aprender a emitir la misma voz, ¿sí? Habla mejor que la de Abel. ¿Se acuerda cómo dice que hablaba la voz de Abel? Desde la tierra. ¿Clamaba qué? Tenemos que tener una mejor voz que esa, ¿verdad? La voz de Abel, ¿sí? Su hermano lo mató y él clamó venganza. Entonces tenemos que saber de que tenemos que cambiar esa voz. No porque un hermano me haga daño, tengo que clamar venganza. La sangre de Jesús, la sangre del pacto, clama mejor, ¿sí? Clama mejor, clama por misericordia. ¿Sabe qué? Voy a preparar un tema específico con esto, pero vio que nosotros decimos que vamos de triunfo en triunfo. ¿No le da la sensación que no vamos de triunfo en triunfo? ¿No le da la sensación que vamos para atrás en vez de triunfo en triunfo? ¿Sí? Y sabe que una de las cosas, pero voy a preparar algo sobre eso. La Biblia dice que la misericordia, ¿cómo dice? ¿Triunfa? Diga conmigo, triunfa. ¿Qué triunfa? La misericordia sobre el juicio. Entonces nosotros no estamos yendo de triunfo en triunfo. ¿Vamos de juicio? En juicio, ¿sí? Pero eso lo vamos a para otro día. Nos vamos a dedicar la voz,
¿sí? Nos vamos a dedicar a la voz, porque necesitamos aprender a escuchar voces y también a emitir voces. La voz de Abel no es la mejor, aun cuando Abel fue una joya, ¿sí? Necesitamos tener una mejor voz, la voz del pacto, la he llamado yo. Y dice el verso 25, mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual, ¿qué hace? Conmovió la tierra, pero ahora ha prometido conmover los cielos, ¿sí? Entonces, yo quiero hablarle de esta voz que no la podemos desechar. Tenemos que aprender a distinguir voces y no necesitamos aprender a saber de que hay voces y voces, que tengo que aprender a hablar, pero que tengo que aprender a distinguirlas, porque si no, Dios removerá, ¿sí? Dios removerá. Fíjese, vamos a ver una de las voces, nos vamos a volver para atrás. Esta es una introducción que he hecho para poder hablar de que tenemos una Santa Cena, ya volveremos allí. Pero quiero hablarle de una voz que clama en el desierto. Vámonos allá, Juan 1:23. Este versículo se lo dedico a Tabita, si nos está escuchando desde Noruega, que ella me preguntaba por qué la voz que clama en el desierto. Vamos a leer esto. Fíjese, estas palabras son dedicadas a Juan, o mejor dicho, en este caso es el mismo Juan, el Bautista, hablando. Él dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto y que dice enderezad el camino del Señor. ¿Sí? Algo que estaba escrito en el profeta Isaías y que él tenía que hacer. Uno que clamaba en el desierto. Necesitamos aprender a distinguir la voz de un ministerio como la de Juan el Bautista, que viene a enderezarle el camino al Señor, a tener la voz del Señor. Son voces distintas. Quiero que miremos una voz que clama en el desierto, Oseas 2:14. Nosotros necesitamos tener esta voz, aprender a discernirla, de este primer ministerio, la de Juan el Bautista, que prepara un camino para que después venga la voz del Señor. Pero estas voces necesitamos tener la voz del Bautista, ¿sí? Entonces, mire, porque necesitamos aprender a tenerla. Él clamaba, es una voz que clama en el desierto, es una voz de parte de Dios, clama en el desierto, porque dice Oseas 2:14, pero he aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El Señor siempre nos va a llevar y nos ha llevado y nos seguirá llevando a un desierto, a una necesidad. En el desierto no hay nada. Cuando el Señor nos está llevando a una necesidad de algo, ¿es para qué? ¿Para hablar a dónde? Para hablarme a mi corazón. ¿Necesita mi corazón tener oído? El corazón está en el alma, ¿sí? Cuando habla del corazón está hablando del alma. Nosotros somos personas de alma y de espíritu. Podríamos llegar a ser personas de espíritu que no se nos necesite todo el tiempo estar hablando al alma. Pero cada vez que hay un desierto, Dios quiere hablar al alma, ¿sí? Hay algo en el alma que a lo mejor me lo tiene que volver a repetir. Quizás no es que nunca lo escuché, sino que no la atendí. Mirad que no desechéis al que habla. Cada vez que el Señor nos habla, ¿sí? Por este primer ministerio, esto es la antesala del trabajo que el Señor Jesús quiere hacer en nosotros. Podríamos decir, el trabajo de Juan el Bautista es un trabajo evangelístico que necesitamos hacer. Una voz que le habla al corazón,
a las almas y le habla de las necesidades y le habla y le cubre necesidades. La idea del Señor es mostrar las necesidades que nosotros tenemos y cubrirlas, ¿verdad? Pero la idea del Señor no es dejarnos allí, sino que es llevarnos a una próxima etapa, con una próxima voz, ¿sí? Entonces el Señor a todos nos ha llevado a esta primera voz de Juan el Bautista, donde se nos habló, ¿sí? A algunos les está hablando y la idea es que nosotros también aprendamos a tener esta voz porque necesitamos llevar más gente a Jesús. Esta voz lleva hasta el bautismo, ¿sí? Mire, vamos a mirar Hebreos 6:1. Acá dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. ¿A dónde? A la perfección. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección, ¿sí? Todo eso que pertenece a las primeras cosas, la primera voz, ¿sí? Esta voz que clama en un desierto, esta voz que clama de parte de Dios para hablarnos al corazón, para decirnos que nosotros necesitamos ser bautizados, necesitamos reconocer y entender un montón de cosas que es de parte de Dios, pero no nos podemos quedar allí. Dice que tenemos que avanzar ¿a dónde? A la perfección, ¿sí? A la perfección. Pero dice Hebreos 6:3, algo que es obvio que lo he predicado porque está subrayado. Dice, esto haremos, ¿sí? Si esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Pregúntese por qué puede ser de que Dios no permita que nosotros avancemos a la perfección. Algo está faltando, ¿verdad? Porque en realidad todo lo que Él trazó es para que avancemos. Es para que vayamos de voz en voz. Pero si algo no está permitiendo Dios, si seguimos teniendo desiertos, si no tenemos lo que Dios nos ha prometido, algo está fallando. Meditad en vuestros caminos. Necesitamos meditar, porque Dios no falla. Dios nunca va a querer de que usted o yo o alguien se frene y esto no siga. Pero si esto se ha detenido, si esto se ha frustrado, si esto no ha cumplido el pacto, si esto no cumplió lo que Dios dijo que tenía que cumplirse, es porque algo sucedió. Entonces tengo que mirar qué es lo que ha sucedido. Por un lado podría haber sucedido de que nos hayamos quedado con la primera voz, de hablar siempre al corazón de la gente. Viene de parte de Dios de hablar al corazón, de hablar de las necesidades que tenemos, pero es siempre esa voz. ¿No había que llegar a la otra voz? Hay que llegar a la otra voz. Tengo que no solo escucharla, la otra voz, sino que tengo que llegar a un momento en que tengo que emitir la otra voz. Aun cuando después vuelva a emitir esta con otras personas, pero las personas tienen que crecer. Las personas tienen que ser dimensionadas porque ese es el plan del Señor. Usted bien sabe de que el Bautista tenía una serie de cosas para hacer y que las hizo a medias. La Biblia dice que él tenía que prepararle un pueblo bien dispuesto para recibir la otra voz. Cuando vino la otra voz, el pueblo no estaba dispuesto. Eso es un trabajo mal hecho. Eso es un trabajo mal hecho. Vamos a leer como decía Malaquías, algo que tenía que hacer el Bautista y es algo que tiene que hacer el primer ministerio, que tiene que hacer la tarea para que pueda escuchar la segunda voz. Algo que no hizo el Bautista. La gente no estaba dispuesta, solo 2 siguieron a Jesús y tenía que seguirlo todo el pueblo.
Él a todos los bautizó, a todos los dijo que se arrepintieran, a todos les dijo lo que tenía que decir, pero no los preparó para escuchar la segunda voz. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová. ¿Cómo iba a ser el día? Grande y terrible. Verso 6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra. Fíjese, si esta idea no está funcionando, Dios dijo que iba a herir ¿qué? La tierra. La tierra iba a ser herida. Y la tierra no solamente es el planeta que está herido, y está herido con una misma cosa, el planeta entero, pero la Biblia dice que nosotros somos tierra. ¿Y estamos heridos? Yo me siento herida. Estamos heridos. Quiere decir que hay algo que no se estuvo haciendo como debería estarse haciendo. Hemos frenado el proceso de ir a la perfección. Era si en verdad Dios lo permite y Dios no lo está permitiendo. Entonces la idea es revisar qué es lo que está pasando. Tengo que ir revisando. Mi voz solamente es para escuchar. Mi voz solamente habla a mi corazón y nunca habla a mi espíritu. Porque la voz del Señor, ya nos vamos a volver a Hebreos, era para que hablara a mi espíritu. Por más que mi corazón necesite que siempre se le esté hablando y recordando cosas, para eso la Santa Cena, para recordarme. Pero yo tengo que tener una voz para mi espíritu. Si no, algo se está haciendo mal, o estoy escuchando mal, o estoy emitiendo una voz mal. Tengo que llevar a la gente a que pueda escuchar desde el espíritu. Yo no sé si usted alcanza a discernir, pero la gente escucha más desde el alma. La gente escucha desde el corazón, lo bueno y lo malo. La gente no escucha lo que dice Apocalipsis y estamos en tiempo de revelación. La Biblia dice que no me acuerdo cómo dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. O sea, no siempre tengo que ir a la iglesia a escuchar lo que Dios me dice a mí a título personal. Aun cuando hay una voz personal para mí, para mi casa, para mi situación específica, yo tengo un compromiso con la iglesia. Esto me dice que yo no soy una persona sola con un hogar y en una casa. Esto me dice que yo soy iglesia. Por eso es que había que tomar la Santa Cena. Si yo solamente voy y digo, uy, el Señor me habló, resulta que lo que me habló el Señor era de un problema que yo tenía en el trabajo y no un problema que yo tengo como iglesia. ¿Me entiende? Necesitamos saber escuchar voz y saber emitir voz. El Bautista tenía que hacer este trabajo, el pueblo debería haber estado bien dispuesto para saber que el que venía ahora iba a hablar en el Espíritu e iba a comenzar a paternizar. ¿Sí? Nosotros sabemos que hay un ministerio evangelístico que hacer, pero una vez que la gente puede lograr llevarse después de haber tratado en su corazón, tiene que saber lo que es un ministerio de paternidad, porque es el trabajo que hacen los pastores. Creo que hay un versículo que yo no se lo he dado, pero está en Lucas 1:17, que es este traducido, para que la tierra no esté herida con maldición. Si nosotros vemos que están pasando muchas cosas, deberíamos preguntarnos, porque las cosas a veces pasan para ver nuestra respuesta a la situación, para ver si tuvimos oído la primera vez que nos hablaron. Él irá delante de él con el Espíritu. Está hablando de Juan el Bautista delante de Jesús.
con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para prepararle al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Sí? Algo que nos aclara este versículo es que dentro de nuestros corazones tenemos que reconocer que como hijos somos rebeldes. Como hijos siempre somos rebeldes. Entonces eso tiene que hablar a mi corazón. Mi corazón tiene que saber que tengo una predisposición a como hijo ser rebelde. Pero acá dice otra cosa, a los padres los llama como prudente los llama. Porque tenían que volver el corazón a la prudencia de los justos. O sea que acá también hay otra cosa. Los padres tenían que ser prudentes. ¿Hay padres prudentes? Hablando de pastores. Y no vaya a hablar mal de mí, porque se los voy a tener en cuenta en mi oración. Pero hay imprudencia, hermano. Si había que volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y no estoy haciendo esa tarea. ¿Soy un imprudente? ¿Soy un imprudente si recibo al hijo de fulano? ¿Cómo se le llama eso? Porque nosotros todos no hemos nacido acá, sinceramente, pero no conocíamos paternidad. ¿Sí? Yo me he paseado no sé por cuántas iglesias y no por enojo, por cambio de domicilio, por situaciones, pero no por enojo. Yo nunca me he enojado con nadie, aun cuando sí se han enojado conmigo, pero ese es su problema. Pero yo me he paseado por varias iglesias, pero llegado a este ministerio entendí paternidad. Una vez que entendí paternidad, más me vale ya no ser un pastor con ovejas, sino un padre con hijos. Y con todos los errores yo tengo que aprender a ser padre, como es lo natural. ¿Sí? Los padres naturales también, como tengo un montón de errores, el chico se me cayó, uy, levanto el chico, el chupete, sucio, no tengo la mamadera a tiempo. Hay que aprender, pero padres e hijos. Parte de la primera voz era hacer volver el corazón de padres a hijos y de hijos a padres. Hay imprudencia, entonces ¿cómo no vamos a vivir lo que decía Malaquías? Días terribles. ¿Qué más decía? Herida la tierra con maldición. En vez de disfrutar la bendición, estamos disfrutando. Entonces, fíjese, preguntemos no por qué pasan tantas cosas. No estamos haciendo bien las cosas. Ni estamos emitiendo la mejor voz, ni estamos escuchando la mejor voz, ni estamos cambiando de voces. Son cosas para tenerlas en cuenta, porque el Señor lo advirtió, yo voy a herir la tierra con maldición, o mejor dicho, la van a terminar hiriendo ustedes mismos. Es consecuencia de vuestros propios errores. Por haber escuchado una voz y haberla, ¿cómo decía Hebreos? Desechado. Mirad que no desechéis al que habla. No podemos desechar la voz. Yo no puedo haber escuchado una voz y haber dicho amén a esa voz, qué tremenda esa voz, qué gloriosa esa voz, porque es la voz de Dios. Porque es la voz de Dios, porque sale de esa palabra bendita, esa palabra eterna. Entonces no le he dicho amén ni a un hombre ni a una mujer, se lo he dicho a Dios. Para después desechar la voz y hacer lo que bien me parece, como hijo o como padre. Yo con un hijo de otro viene acá y lo que tengo que decir es, volvete a tu papá. Volvete a tu papá porque esto es plan eterno. Para eso vino el Señor. No vino por gusto. No vino por gusto. Entonces no puedo recoger los hijos de nadie. Tenés que volverte a tu papá. Hablarle de nuevo al corazón. Porque el espíritu es obvio de que no está prestando la atención debida. En realidad deberíamos hablar desde el espíritu a espíritu. Pero es obvio que no. Otra vez hablar al corazón. Porque el corazón del hombre es rebelde.
Entonces hay que hablarle al rebelde, pero no solo a los hijos, hay que hablarle a los padres también. ¿Qué haces recogiendo hijos de otro? Volvete a tu padre. Padre, volvete a tu hijo. Vale. Juan 10:27. Había una voz distinta en la de Jesús que en la de Bautista. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quién me las dio? Mi Padre. Un pastor es un padre y el que se las ha dado es el Padre de todos los espíritus, porque lo que estamos haciendo es restaurando algo que pasó antes de que el mundo fuera. Entonces tengo que entender, vuélvame a bajar unos versos. Mis ovejas oyen mi voz y tienen que aprender a discernir la voz. Tengo que aprender a discernir la voz de mi pastor, no porque mi pastor hable lindo, sino por lo que Dios ha dicho. Y mi pastor puede hablar lindo un tiempo y ya después no habla tan lindo, pero no deja de ser mi padre. Lo que ha empezado a ser un imprudente. Y eso también se soluciona. Eso es parte del trabajo que había que hacer. Es el trabajo que hay que hacer, por eso Dios está hiriendo la tierra. Por eso cada vez que estamos heridos yo tengo que preguntarme ¿por qué estoy herido? ¿Estoy siendo un mal hijo o un mal padre? Algo está fallando. Ambas cosas tengo que restituirlas. Como hijo estoy siendo rebelde y como padre, imprudente. Imprudencia. Dios eso no lo deja pasar por alto porque para eso vino Cristo, para algo serio. Porque acá está la vida que Dios nos ha prometido. Tiene que ver con la vida de vivir acá y la vida eterna. Tiene que ver con una vida que nos ha entregado el Padre para que la podamos vivir correctamente. Por eso tengo que aprender a oír y tengo que aprender a emitir voces. Vale. Vamos a ir a Jeremías. La voz de Jeremías 33:3. La voz del Bautista clamaba en el desierto. La voz de un padre clama desde otro lugar. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Entonces la primera voz, como la del ministerio del Bautista, un ministerio evangelístico que hace las primeras cosas, como bautizar a las personas y todo el resto de cosas, para prepararla después, para entregarla al siguiente ministerio. Este ministerio de los padres prudentes, lo que claman ya no es en el desierto. Ya claman para que el Señor les responda y les enseñe los misterios que están en la palabra. Las cosas que están ocultas, las que no conocemos. Si las que conocemos ya están a la luz, ya conozco cómo es mi corazón, ya conozco que me van mal las cosas. Yo ahora lo que necesito es conocer las cosas ocultas, las que no conozco. No las que sí conozco y que las conoce todo el barrio. No, las que no conozco. Están preparadas y están escritas para que las conozca, para que sepa por qué Dios está hiriendo la tierra, por qué Dios me está hiriendo, por qué las cosas no están saliendo como Dios dijo, por qué no estoy yendo a la perfección con los hijos que Dios me dio. Solamente era meditar y examinarme a mí mismo. Algo no estamos haciendo bien. Estoy escuchando mal
o estoy emitiendo una voz errada? Fíjese cómo dice el verso anterior a este. Esta es la voz de un padre. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová la formó para afirmarla. Si lo que el Señor quiere es afirmarnos, no solo quiere afirmar el planeta, nos quiere afirmar a cada uno de nosotros. Cuando nosotros vamos las cosas correctamente, nos afirma. Sin embargo, ¿qué decía Hebreo? Yo conmoveré la tierra, y ahora no solo voy a conmover la tierra, voy a conmover también los cielos. ¿Sabe por qué se remueve la tierra, no? ¿Y los cielos? Quiere decir que ya había cosas establecidas en los cielos y volvieron a removerse. Ahora hay que volver a remover para que las cosas vayan a su lugar. La idea es que estuviéramos bien afirmados y bien establecidos. Pero ¿por qué tiene que Dios estar removiendo? ¿Qué cosas están siendo mal? ¿Qué cosas yo estoy escuchando? Eran para el espíritu y las escucho en el corazón. No sé discernir voces. Y una de las importantes cosas que teníamos que hacer en la Santa Cena era discernir el cuerpo. Tengo que discernir el cuerpo de Cristo, necesito saber quién soy, dónde estoy. Juan el Bautista dijo, yo soy una voz que clama en el desierto. Entonces, ¿qué andás haciendo por otro lado? ¿Por qué te hace el prudente? Tenemos que ir formando los procesos para no cometer errores. Porque si no cometemos errores y después decimos, ¿por qué? Las cosas no salen como Dios ha dicho. No debería irnos mal. Y si nos va mal, tan solo para probarnos, nosotros deberíamos estar pero perfectamente muy bien parados y muy sólidos. O sea, a pesar de que el mundo se mueva, yo bien parado. Pero no en este movimiento. ¿Me entiende? ¿Qué es lo que sucede cuando hay un movimiento? Uno se desplaza en un movimiento, se desplaza. Pero una cosa es que nos desplacemos en la tierra y otra cosa es que me desplace en los cielos. Hay algo que no está bien. Hay algo que no se escuchó bien con la voz del Espíritu. Entonces esta voz tiene que clamar para las cosas ocultas, las cosas que no conocemos, pero para afirmarlas bien y para afirmarlas en los otros. El que escuchó las cosas ocultas las tiene que tener bien afirmadas. Afirme las cosas. Vamos a leer un poco más abajo. Así ha dicho Jehová en este lugar del cual decís que está desierto, sin nombre, sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin nombre, sin morador. Fíjese, un lugar sin moradores, cuando debería estar lleno justamente por el Evangelio. ¿Por qué faltan estas cosas? ¿Por qué hay escasez de todas estas cosas? Yo le di otros versículos junto con este, José, a ver, que no los tengo yo. Vale, ha de oírse aún voz. Ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, y su misericordia triunfa sobre el juicio, porque vamos de triunfo en triunfo. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová.
porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. Entonces las voces no tienen que ser ni desechadas, tienen que ser bien oídas, porque también necesito comenzar a emitir voces. No se lave la mano con emitir voces. Por lo menos la que clama en el desierto. ¿Sí? Pero fíjese que acá hay voces en el 11. El 11. Las calles estaban asoladas, sin hombre, sin morador, sin animales. Dice, pero ha de oírse aún voz. Tenemos que aprender a emitir voces, ¿sí? Voces de desposados y de desposada. ¿Qué sería eso? Compromiso, pacto. No voz de divorciados. Voz de pacto. Estamos hablando del mundo espiritual. El mundo espiritual. Necesitamos escuchar voz de desposados y de desposadas. Voz de los que digan alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, siempre su misericordia. Y acá hay una voz que se ejecuta. ¿Voz de qué? De los que traigan ofrendas. De Abel se decía, ¿sí? Eso lo dice en Hebreos 12, al comenzar, dice que la ofrenda de Abel habló mejor que la de su hermano. O sea que las ofrendas hablan también. Por eso le decía que esta ofrenda de Jesús dio su vida, derramó su sangre, derramó su vida en la tierra, por algo era. ¿Sí? Eso es una voz que habla, es una ofrenda de vida, entregó su vida. Las ofrendas hablan. La ofrenda de Abel habló mejor que la de Caín. Nuestras ofrendas hablan. Sabe que en el tiempo difícil que estamos viviendo, nuestras ofrendas no están hablando. No están hablando nuestras ofrendas. Y ahí se me está diciendo nuevamente que estoy desechando al que habla desde los cielos, porque ¿quién pide la ofrenda? El pastor. Por más que sea el pastor, yo nunca he sido de andar a lo mejor pidiéndole directamente, al contrario. Durante la pandemia todos me escribieron, ¿a dónde te mando el diezmo? Pero aún fuera el pastor el que la pide, el diezmo y las ofrendas. ¿Quién la está pidiendo? Dios. ¿Sabe que en Madrid vamos a tener que dejar el salón? No se puede sostener, porque el aforo de la gente no es la misma. Y si bien el pastor sacaba la mitad de su bolsillo, ahora lo tiene que sacar todo. Y no puede. Pero ¿qué voz está faltando allí? Nos congreguemos o no nos congreguemos, lo hemos dicho varias veces, el congregarnos no es estar todos juntos. Entonces hay cosas que no pueden estar faltando, porque un lugar de reunión, aun cuando la gente no venga, la idea es de que en algún momento venga. En algún momento se tiene que dar. No podemos perder los lugares. No podemos perder los lugares. Pero está faltando una voz importante allí. Pero si el pastor la llega a pedir, entra el juicio. Entonces ya no voy de triunfo en triunfo. Porque la misericordia tiene que ir y triunfar sobre el juicio. ¿Por qué hacemos juicio? Al menos cuando se trata de dinero. Si se trata de dinero ya hacemos juicio. Pero es que la idea es, ¿qué voz estoy escuchando? Porque si escucho la voz de mi pastor que me está pidiendo, sí,
es la voz de un hombre, pero es que es la voz de Dios. No desechéis al que habla. Usted solamente asegúrese si la Biblia habla de ofrenda y si la Biblia habla de diezmo, si la Biblia habla de primicia y si usted lo ha creído y si usted le dijo amén. Ahora, si usted no lo cree, eso no pasa nada, ¿eh? Porque somos juzgados solamente por nuestra fe. A lo que hemos creído, sí, a lo que no cree, no, eso no se juzga. Pero algo que se cree y no se hace es juzgable, es juzgable. A mí me da mucha pena que se deje el salón allá, porque no es solo un salón. Usted sabe que si tuviéramos que dejar esto, lo que tenemos que hacer es tirar sillas, venderlas, qué sé yo, o sea, nos deshacemos de todo. ¿Qué hacemos con todo esto? Fuera que son cosas que uno las mete en una cajita y las pone ahí arriba. Pero lo mismo pasa con la iglesia de Madrid. ¿Qué hacemos con todo ese montón de sillas? A regalarlas. Entonces después, cuando suceda lo que dice el verso anterior allí, que ahora no hay hombres, ahora no hay animales, que estamos hablando de la primer naturaleza con la que vienen los hombres, ahora no las hay. Pero entonces si yo creo que si ahora no hay, no va a haber nunca, vendamos y total no pasa nada, no estoy creyendo al pacto. Mire, vamos a leer el verso 20. A ver uno anterior, José. Porque hay uno que está hablando la gente, a ver. Bueno, a lo mejor será abajo del 20. A ver. Porque ahí está hablando el Señor, pero él reclama de que hay algo que está diciendo la gente. Pero bueno, leamos el 20, a ver. Así ha dicho Jehová, si pudiereis invalidar mi pacto, si pudiereis invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas, sacerdotes y ministros. A ver si está en el de abajo. No, pero en realidad lo que le hace es un reclamo a la gente. Y le dice, si se pudiera invalidar el día y la noche, si deja de haber día y noche, entonces yo voy a invalidar mi pacto, aquello que yo he prometido que se iba a seguir dando. Pero los pactos no se invalidan. Los pactos se cumplen. Puedo ir a un pacto mayor, pero los pactos no se invalidan. Entonces él le dice, si ustedes pueden invalidar el pacto que yo he hecho con el tiempo, de que hayan días y que hayan noche. Si ustedes pueden invalidar eso, entonces se pueden invalidar los otros pactos. Entonces tenemos que caer en la sensatez. Hay un pacto que lo hizo Jesús. En ese pacto hubo una voz, no solo de lo que dijo el Señor Jesús, porque el Señor dijo, hagan esto siempre hasta que yo venga, pero no, es que la sangre habla. La vida de Jesús habla allí, una vida que tiene que también hablar en nosotros. Volvámonos entonces a Hebreo. No se puede invalidar el pacto. Hoy podrá estar sin morador, hoy podrá estar sin muchas cosas. Jesús es el mediador del nuevo pacto y que habla, ¿sí? Habla mejor que la de Abel. Abel pedía venganza. Abel pedía de que se le hiciera justicia. Hazme justicia.
Pero nosotros no estamos llamados a ser como Abel. No estamos llamados a tener la estatura de Abel. ¿La estatura de quién? Tenemos que alcanzar la estatura de Jesús. Y Él habla mejor. Perdonalos porque no saben. No saben lo que hacen, no saben lo que dicen, no saben lo que están haciendo. Y no saben de que Dios dijo que iba a cumplir su pacto. Entonces tenemos que ir a ese mejor pacto, porque en este contexto, en este contexto tenemos la congregación. Es una congregación, lo hemos dicho millones de veces, no está acá, no está en Madrid, no está en Malabo. Es una congregación espiritual a la que tenemos que aprender a pertenecer. Necesito aprender a pertenecer para poder dar mis diezmos, dar mis ofrendas y no tener problemas de no estar emitiendo la voz que tengo que emitir. Hay una voz que tengo que no dejar de darla. Tengo que aprender a distinguir las voces. En el 23 dice que es la congregación de los primogénitos, ¿sí? Y allí están los espíritus, ¿cómo están? Perfectos. En espíritu perfecto. A lo mejor lo demás no, pobrecitos. Pobre esa gente que no es perfecta como uno. Pero los espíritus, ¿qué es lo que necesitamos? Entender la voz del espíritu. Porque la primera voz me habla desde la tierra y de mis necesidades terrenales, pero hay una voz que me habla desde el cielo, para que yo entienda que hay cosas que tienen que mantenerse inamovibles, ya las vamos a leer. Pero la idea es de que yo alcance esta estatura. Pero quiere decir que hay cosas que no están bien hechas. Si el espíritu de los justos tenían que ser hechos perfectos, hay cosas que no están bien hechas. Entonces revisemos qué es lo que no se hizo bien, ¿sí? Revisemos qué es lo que no estamos haciendo bien para mejorarlo, para ir a mejorar y restaurar lo que ha pasado. Bajamos después de la sangre de Jesús. Mirad que no desechéis al que habla. ¿Qué más? Al que amonesta desde los cielos. ¿Y qué más? La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo una vez más, y conmoveréis no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas, solo de las movibles, para que queden las sólidas, las que van a ser afirmadas en los cielos, para que estén afirmadas también en la tierra. Necesitamos estar afirmados, pero si es lo que Dios quería, estuviéramos afirmados, ¿sí? Entonces vamos a estar orando. No, mire, póngame otro versículo en honor al versículo, vamos a poner. Apocalipsis 18. El otro, el de la voz que clama en el desierto, era en honor a Tabita, que la bendecimos allá en Noruega. Y esta en honor al versículo que nos trajo este versículo el jueves. Fíjese. Acá también encontramos una voz y es necesario que también le tengamos en cuenta, porque para algo hemos sido llamados, ¿sí? No le dije, ¿no? 10:8, Apocalipsis 10:8. Fíjese esta voz, dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel, ¿sí? Otra voz para oír, la de un ángel que le dijo: toma el librito.
Fíjese que lo llama librito aun cuando podríamos decir la Biblia es el librote, por tanta profundidad y tanta gloria que hay ahí. Pero lo llama librito porque hay algunos principios que son imprescindibles, como los que hemos tocado ahora. Acá hay profundidades terribles y es que nos pasaríamos la vida, y para eso hemos pasado más de 2000 años dando vueltas y esperando cosas, porque hay un montón de cosas que se nos tienen que revelar y que Dios nos tiene que mostrar. Pero hay principios que no es tanto. No es tanto. Cuando vemos los principios que son imprescindibles, podríamos decir es un librito. Si hay un par de cosas que son específicamente básicas para que yo las entienda. De ahí después el Señor me revelará todo lo que me tiene que revelar y todas las cosas ocultas, y hay muchísimas. Pero hay un par de principios que son imprescindibles saberlos. Toma el librito. No digas que todavía no me sé toda la Biblia, no, y no la vas a terminar de leer nunca y ni vas a terminar de entenderla toda. Pero comete las primeras cosas, comete esos primeros principios. Son principios básicos importantísimos. A lo mejor amargan el vientre porque son dulces y uno dice, qué terrible esta palabra, qué tremenda. Y en la boca sabe dulce. Pero después amarga un poco el hecho de llevarlo a cabo. Porque uno dice, decíamos el jueves, llevarlo a la práctica es más difícil. La revelación siempre ha sido dulce y es maravilloso y uno dice, qué tremendo, qué terrible, pero llevarlo a la práctica es obvio de que ha sido dificilísimo y amargó a muchos. Amargó a muchos. Pero aún así nosotros lo que necesitamos es estar seguros y convencidos de lo que Dios ha dicho, para que no viva amargado, porque no tengo que amargarme y decir, pero ¿por qué las cosas salen así? ¿Pero por qué las cosas están así? Todo tiene un motivo. Y la idea es no que me amargue, porque el que ha prometido, Él lo hará. Cierre sus ojos, porque lo único que necesitamos es que hay cosas que sí tienen que saberse, sí tienen que estar bien afirmadas en nuestros corazones. Las tengo que tener bien afirmadas. Son estos principios, no son solamente cosas de la tierra y que el corazón del hombre lo necesita. Hay muchos motivadores en el planeta, gente muy linda motivando a otras personas, gente que habla al corazón, pero Cristo tenía una palabra que hablaba al espíritu, es una palabra de vida eterna. Y necesitamos saber que no solamente estamos en la tierra, no podemos desechar al que habla desde los cielos. Entonces vaya tomando esas palabras motivadoras primeramente, aún en el medio del caos, en el medio de toda la situación. No se amargue, no se amargue, créale al Señor. Vamos a tomar la Santa Cena ahora. Le voy a pedir a Adela y a Néstor entonces que repartamos la Santa Cena. Vamos a tomar la Santa Cena y a recordar lo que el Señor dijo. Que no nos olvidemos que hay un cuerpo. Sí, sírvalo. No nos olvidemos, hay un cuerpo que tenemos que discernirlo. Tengo que discernir la voz para aprender a hablar.
porque somos más que personas en el planeta. De un planeta que necesita ser restaurado y necesita dejar de estar movible. Pero sabe que mucho de lo que sucede tiene la culpa la iglesia. No se sienta culpable, pero lo es. El Señor había dicho, si mi pueblo se humillare, yo sanaré la tierra. Pero la iglesia no sabe lo que es humillación. La iglesia se arrodilla y empieza a orar. Pero humillación es otra cosa. Cuando no reconocemos voces, no podemos humillarnos ante lo que Dios ha dicho. Pero lo primero es que esté yo inamovible, mi tierra. Yo tengo que saber quién soy, para qué estoy. ¿Quién viene después de mí? Como dijo el Bautista, yo soy una voz que clama en el desierto y viene uno después de mí. Pero yo tengo que saber quién es y estar afirmado y establecido. No puedo estar inseguro. Necesitamos seguridad, firmeza, estabilidad. Quiero que comience a tener estabilidad, pase lo que le pase en el plano natural. Pero quiero que aprenda a tener estabilidad en el mundo espiritual. Cristo vino a estabilizar estas cosas. Te bendecimos, Rey. Levante la copa. Va a ser una oración, Adela. Padre amado, Dios de los cielos y de la tierra, Dios que se manifiesta en nuestra vida, que nos da la posibilidad de manifestarnos como ofrenda agradable. Es una posibilidad y no una honra, es una estrategia y no una orden, perdón, dije honra. Es una posibilidad y no una orden. Y es la honra de poder ser ofrenda, de poder dar ofrenda, de ser la manifestación de lo que Dios ha puesto en mi vida. No perdamos esa posibilidad. El vino, figura de ese pacto, figura de la sangre, figura de mi vida, figura de cada momento, bueno o malo, pero siempre perfecto delante de Dios, es el que constituimos en este tiempo, es el que Dios ha determinado que manifestemos. Siempre nos convoca a la perfección y la perfección está en el conjunto, nunca en la individualidad. Siempre esa posibilidad de ser abarcativos y no de tomar decisiones individuales, porque hacer lo que bien me parece no está dentro de los planes de Dios. Confrontarme con mis ideas es complicado, pero en Dios hay negociación, porque hay misericordia, porque mejor es la misericordia que el juicio. Entonces yo tengo que determinarme en este pacto, revisarme a mí mismo, en mi vida, en mi persona, qué cosas estoy decidiendo por mí mismo y qué cosas estoy decidiendo por el conjunto que es el cuerpo de Cristo, que es ahí donde alcanzo esa perfección y donde la manifiesto y es proporcional a todos nosotros. Yo me levanto en oración y aprovecho la oportunidad y no la orden. No hay una orden de orar, hay una oportunidad de levantar mi voz y de unirme a una voz de paternidad que hoy se manifiesta a través de la pastora Nora, pero se manifiesta en el mundo a través de nosotros, y nosotros nos tenemos que levantar no solamente como esa voz en el desierto, sino en la voz de Dios Padre, de un Dios que se manifiesta como Padre y que le da a la persona, al ser humano, a su creación, esa realidad de lo perfecto y esa eternidad. Yo puedo pasarme toda la vida haciendo pequeñas manifestaciones grandiosas, pero que no son eternas, que ayudan a la gente a pasar buenos ratos, pero no son eternas.
Y Dios nos da la posibilidad de una vida eterna, de perpetuar lo que Él nos da en los nuestros y en los que se nos acercan. No solamente hablarles al corazón, sino activar su espíritu. Yo levanto esta copa y la bebo entendiendo que esta perfección está en nuestra vida y se va manifestando corporativamente. Bendigo al cielo, bendigo a Dios, bendigo a nuestra pastora por habernos alcanzado con ese espíritu de paternidad, y bendigo este gran ministerio de paternidad que nos ha acogido y que seguimos funcionando dentro de él. Amén. Siempre hemos comido el pan primero, pero yo, como estrategia, hice que tomáramos primero el vino. Tenemos que empezar por el pacto, porque las relaciones del cuerpo, que es lo que nos representa el pan, son más difíciles, pero no faltará si tenemos el pacto. Ahora oremos por el cuerpo. Señor, te damos gracias por este día y estamos aquí en cumplimiento de aquello que nos ordenaste. Señor, entendemos que es el tomar tu cuerpo, el tomar tu enseñanza, el reconocer el sacrificio hecho como parte de este acercamiento al reino de Dios, a su naturaleza. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por esta familia, te damos gracias por tu presencia. Gracias, infinitamente gracias, en el nombre de Jesús. Ame a su hermano. Respete a su hermano. Mírelo como Dios lo ve. No deje que su corazón lo engañe. En el espíritu las cosas son distintas. Por eso Pablo insiste, vivir en el espíritu. Tenemos que discernirlo al cuerpo. No se ve con los ojos naturales, se discierne. Se discierne. Y vamos a discernir voces para poder seguir avanzando y poder ir a toda la perfección que Dios tenía para con nosotros. Primeramente en el espíritu. Pero después de tener una vida inamovible. Primeramente en los cielos y después en la tierra. Amén. Brindo por esto. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Gracias por ese sacrificio maravilloso.